Muy buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a esta su casa Iglesia Familia en Cristo, desde la localidad de Fontibón. Los saludamos desde la ciudad de Bogotá. Queremos mandarle un saludo a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan en el día de hoy, especialmente nuestros hermanos allá en Cartagena, José, Paola, José Coneo, su familia, Hermes y María Elena. Bendiciones. Sean una vez más bienvenidos. La semana pasada el pastor Miguel comenzó una serie sobre la oración, donde resaltaba los aspectos más negativos en cuanto a la oración, lo que no se debe hacer cuando oramos. Y es que en esta iglesia de posmodernista hay problemas con la oración. De un lado tenemos una iglesia que no ora. Vemos que la mayoría de las congregaciones, tú le preguntas si están orando y no oran porque no tienen tiempo, de diferentes excusas. Y por otro vemos los tres mayores problemas también, que oran, pero nosotros tenemos por un lado a Dios como ese genio de la lámpara que la frotamos y nos va a conceder los deseos. También hay una tendencia a que nosotros somos los que le damos las órdenes a Dios, siendo que Él es Dios y Él es soberano. Y por el otro lado, también tenemos que lo que hacemos es repetir. Nos aprendemos textos y los vamos repitiendo y lo que se vuelve es un ciclo allí, que tampoco, por eso es que no tenemos los resultados esperados cuando oramos. Hoy vamos a comenzar con ese ciclo sobre la oración y vamos a estar hablando sobre realmente los elementos básicos que debe contener una oración. Y como nosotros siempre decimos que nuestro Señor Jesucristo es el modelo, vamos a estar analizando el modelo que Jesucristo dio cuando uno de sus discípulos les dijo: Maestro, enséñanos a orar. Vamos a estar analizando el texto de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Allí vamos a ver algunos aspectos elementales de la oración. Y como dije, es un modelo, no es una receta, porque una receta tú la sigues al pie de la letra y la repites. No, es un modelo, que unos elementos básicos que tu oración debe contener. Claro, dependiendo del contexto y las necesidades por las cuales estás tú orando. De hecho, en el contexto inmediato anterior vemos aquí que el Señor Jesús hace dos críticas al tipo de oración que se estaban haciendo en aquel momento. Por un lado dice que no hagas como los hipócritas, que lo que les gusta es ser visto por los hombres. Los judíos tenían y tienen actualmente la costumbre de orar 3 veces al día, a las 9, al mediodía y a las 3 de la tarde. Y generalmente los que estaban obviamente en Jerusalén, iban al templo a orar, porque allá se congregaban, se reunían y eran vistos. Los que vivían lejos del templo entonces utilizaban las sinagogas. Y otros utilizaban las plazas, las esquinas, unos lugares vistosos para ser vistos de los hombres. Entonces le dice, el Señor recomienda que lo hagas en la intimidad, en tu habitación, en tu aposento, sin estar glorificándote porque, que estoy orando, que vean cómo yo oro. No, sino es algo entre tú y Dios, porque la oración es un recurso que Dios nos dejó para nuestro crecimiento personal espiritual. Y se trata justamente de ser una conversación entre Dios y tú. No hay más nadie, sino esa conversación donde tú descargas toda vale la redundancia, tu carga, tus luchas, tus aflicciones, tus tribulaciones, y las pones al pie de Dios. Y Él en su tiempo perfecto, entonces dará contestación a las oraciones. El otro aspecto que nombra el Señor Jesucristo como negativo es que las vanas repeticiones. Repetir un texto, te aprendes un texto y vuelves, lo dices otras palabras y vuelves otra vez al texto. Entonces, pensando que por las vanas palabrerías te va a escuchar el Señor. Pero sí te escucha, pero no te responde, porque justamente Dios lo que quiere es una oración primeramente humilde, que salga del corazón arrepentido y agradecido a Dios. Eso es, aunque sean
5 palabras, pero eso es lo que quiere Dios. Lo que tú tengas, no vas a impresionar a Dios. Es muy difícil que tú vayas con tus palabras, vaya a impresionar a Dios. Por eso entonces el Señor nos dice en Mateo 9 lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué hermosa oración, contiene muchos elementos y es tan, pero tan pequeña que, wow, nos sorprendemos eso. Pero en esta pequeñez de palabras hay una grandeza en espíritu, en oración. Recordando que debemos orar en el espíritu, porque el espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios y sabe y nos enseña a pedir como conviene. Aquí vemos básicamente 3 aspectos. Lo primero es que es breve, es muy breve, como nos damos cuenta. Apenas 5 versículos, pero realmente, oye, cuando nos vamos a dar cuenta, encierra una gran enseñanza en cuanto al modelo y la forma de orar. Entonces vemos esa brevedad compuesta por 3 partes. La primera, una invocación. La segunda, las peticiones. Y la tercera, una conclusión. Solo 3 partes. Vemos entonces la invocación. ¿Cuál es? Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es una invocación. Una invocación es un llamado, es hablar con alguien. Porque tú no te puedes poner ahora, ay, que quiero esto, me está pasando esto. Ajá, ¿y a quién va dirigida esa oración? ¿A quién tú le estás suplicando, le estás rogando? Entonces, lo primero que enseña nuestro Señor Jesucristo es eso, a invocar al Padre nuestro. Y me gusta lo que dice, vean lo significativo de esta expresión. Esta expresión la recoge Mateo. Claro, Lucas tiene también su paralelo. Pero me quiero enfocar en Mateo por lo siguiente, porque los judíos, Mateo era un judío, ellos ni siquiera nombraban el nombre de Dios por reverencia. Y aquí Mateo recoge esta enseñanza del Señor Jesucristo y le dice ahí, donde él nos menciona: Padre nuestro que está en los cielos. Nosotros que somos padres, cuando nuestros hijos tienen una necesidad, ¿a quién acuden nuestros hijos? A nosotros, ¿verdad? Como sus padres terrenales. Y qué mejor entonces nosotros reconocer que tenemos un Padre celestial. Y como Padre nos va a dar cosas buenas, como conviene. Así como tampoco nos da cosas que no nos convienen y que nosotros muchas veces nos molestamos porque no las da. Entonces, cuando tú decir Padre nuestro que estás en los cielos, estás reconociendo que hay un ser superior. Tenemos un Padre en los cielos. El Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud y todos los que habitamos en ello. Entonces, nuestro Padre es el dueño de todo eso. Y tú como hijo, tú vas a recibir bendiciones, tanto espirituales como materiales, pero el énfasis son las espirituales. Entonces, lo primero que debe tener nuestra oración es una invocación. ¿A qué? A ese Padre celestial, a ese Padre nuestro que habita, que ni siquiera los cielos lo contienen. Lo otro que vemos después de la invocación vienen las peticiones. Y aquí en las peticiones vamos a ver otra característica y son las prioridades. Las prioridades en cuanto a orar. ¿Qué nosotros debemos primeramente pedir en nuestras oraciones? Las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios. Y aquí el Señor Jesucristo está resaltando la prioridad o dándole el primer lugar a Dios. Desde tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento,
enfatizan que debemos darle toda la honra y toda gloria a Dios. ¿Cierto? De hecho, el primer mandamiento, cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuál era el primer mandamiento, ¿qué dijo Él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, ¿verdad? Entonces, siempre el primer lugar lo tiene que tener Dios. Y entonces las tres primeras peticiones tienen que ver justamente con eso, con Dios. Vemos que primero tienen que ver con su nombre, después con su reino y después con su voluntad. Son tres cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Dice el Señor primeramente, santificado sea tu nombre. Vean que la forma como está expresado el verbo aquí, santificado, ¿verdad? Está en una voz pasiva, o sea, Dios puede santificarse y glorificarse Él mismo porque Él es todopoderoso y es soberano. Pero en este aspecto, nosotros debemos de santificar el nombre de Él, o sea, darle la honra y la gloria a Él. Y es lo primero que debemos hacer nosotros como hijos suyos, santificar su nombre. ¿Cómo lo santificamos su nombre? Haciendo lo que Él dejó establecido en su palabra. Justamente cuando discipulamos, cuando formamos discípulos, debemos enseñarles las cosas que el Señor le dejó a los discípulos, a los apóstoles, para que obedeciéramos. Entonces, el que tiene buen testimonio, el que hace lo que a Dios le agrada porque lee todos los días su palabra, la medita y la aplica en su vida, entonces está santificando el nombre de Dios. ¿Quién se la pasa con peleas, con problemas, con conflictos, malas palabras, con ira, con enojo, maledicencia, en borrachera, en fornicación? No está santificando el nombre de Dios. Entonces, eso es lo primero que debemos nosotros tener en mente cuando oramos, santificar el nombre de Dios. Lo otro que tiene que ver con el reino. Mateo utiliza mucho esto del reino de Dios y dice, venga tu reino. Y yo quisiera hacerle una pregunta. Si usted no está santificando el nombre de Dios aquí en la tierra, y vemos que el mundo, la mayoría que sigue a Satanás, no santifica a Dios, y muchos de sus hijos tampoco. Entonces yo quisiera hacer una pregunta. ¿Usted piensa que va a venir el reino de Dios para acá en la tierra, siendo que no ha sido santificado su nombre? Yo realmente lo dudo. Entonces, si nosotros queremos que venga el reino de Dios, y he escuchado muchas expresiones de hermanos en estos días, que Señor, ven pronto, por los días que estamos pasando, y eso en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, es algo que, si se quiere, es lógico. Pero debemos preguntarnos, ¿estamos santificando su nombre? Para que venga el reino de Dios, hay que santificar su nombre. Porque de hecho, eso es algo que tiene que ver con la escatología, pero también cuando Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento, decía, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor Jesucristo vino, que comenzó su ministerio después de haber sido tentado, repetía las mismas palabras de Juan. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos comenzó aquí en la tierra con la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya hay parte del reino aquí. Y nosotros, tú y yo, somos parte de ese reino. Y nosotros debemos santificar el nombre de Dios para que el reino de Dios realmente venga aquí en la tierra. Somos nosotros, sus hijos, quienes tenemos ese deber y por supuesto ese privilegio de que el reino de Dios venga aquí a la tierra. Lo otro que dice el Señor en su oración es, hágase tu voluntad. Tiene que ver con la voluntad de Dios. Como hablamos al principio y la semana pasada el pastor Miguel estaba disertando acerca de eso, nosotros le damos órdenes a Dios. Somos nosotros los que declaramos, porque como nosotros sí tenemos un poder, que es un poder delegado, que es el Espíritu Santo, para testificar, pero no tenemos un poder absoluto ni soberano como Dios. Entonces, al orar debemos decir, hágase tu voluntad. El Señor Jesucristo, cuando pidió que pasara de él esa copa, que iba a vivir la pasión, todas esas cosas que le hicieron antes de crucificarlo,
Él pidió que si era posible pasara de él esa copa. ¿Pero qué dijo? Pero hágase tu voluntad. Cuando oremos, cuando pidamos, debemos reconocer que Dios es el único soberano y que Dios ve el pasado, el presente y el futuro como nosotros vemos lo que tenemos delante de nuestras narices. Muchas veces no recibimos porque no es el tiempo o no nos conviene, pero debemos aceptar la voluntad de Dios. Dice la palabra que tenemos que aceptar tanto lo bueno como lo malo porque esa es la voluntad de Dios. Y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué no lo recibimos en eso. Entonces vean que las tres primeras tienen que ver con Dios, con su nombre, con su reino y con su voluntad. Dice aquí que se haga su voluntad, así como se está haciendo en el cielo se hace la voluntad de Dios. Así nosotros debemos esperar o pedir que se haga también aquí la voluntad de Dios en la tierra. Pero tú y yo estamos involucrados en eso. Debemos buscar que se haga la voluntad de Dios, como primeramente haciendo yo la voluntad de Dios. Por eso Dios dejó escrita su palabra, para que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Él, en nuestra santificación, ¿cierto? Las otras tres, entonces tienen que, por eso dije la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Dios, porque las tres primeras peticiones tienen que ver con Dios. Ahora las otras tres tienen que ver con nosotros como criaturas de Él. Como dice la otra parte de cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuál era el primer mandamiento, Él agregó, y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos aquí las necesidades. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué estamos reconociendo aquí? Que hay un Dios, así como invocamos a Dios como nuestro Padre Celestial, estamos reconociendo que hasta el día de hoy Él nos ha sostenido, que toda provisión que tenemos viene de Él, que toda bendición que hemos tenido viene de Él, ya sea espiritual como material. Todo, tu trabajo es una bendición que Dios te ha dado. Tu familia es una bendición que Dios te ha dado. La comida que comiste ayer fue una bendición que Él te dio. Y la que vas a comer hoy es otra bendición que te va a dar hoy. Entonces pedimos aquí por nuestras necesidades. Y obviamente cuando dice el pan nuestro de cada día, no solamente se refiere al pan, sino a todas nuestras necesidades físicas, pero también a las necesidades espirituales. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces se refiere tanto, aunque el énfasis más que todo aquí es la parte física, también podemos pedir por la parte espiritual. En la segunda petición, entonces dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí, a pesar de que dice que perdónanos, está primero nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No quiere decir que si nosotros vamos a recibir el perdón de Dios porque nosotros perdonamos a otros. No, todo lo contrario. Dios nos perdonó sin importar que éramos pecadores, que éramos viles. Pero como consecuencia de ese perdón que Dios nos otorgó, ahora nosotros debemos perdonar a los que nos hacen daño. De hecho, Pablo nos manda a orar por esas personas que nos persiguen, que nos maldicen. Debemos orar y debemos bendecirlas. Si leemos Colosenses 3:13, al final dice que si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. O sea, el modelo es el perdón de Cristo, que no le importó que fuéramos pecadores, que no le importó que estuviéramos alejados de Dios, sino vino por amor a morir por ti y por mí. Entonces, a eso es que se refiere el Señor Jesucristo. Nosotros debemos perdonar porque nosotros fuimos perdonados primero, sin esperar nada a cambio, porque esa es una consecuencia de una naturaleza regenerada. Ya no somos el viejo hombre, pasamos por la cruz de Cristo y somos una nueva criatura, un nuevo hombre. Y debemos revestirnos del nuevo hombre, debemos perdonar, porque ya nosotros fuimos perdonados. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros, el Señor los pagó en la cruz. La otra petición, entonces, dice,
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Muchas veces Satanás va a buscar tentarnos, porque hasta el propio Señor Jesucristo fue tentado. Y Satanás es muy astuto. Desde el pecado original vemos que él actúa de la misma manera, buscando tentarnos. Él sabe cuáles son tus debilidades, sabe cuáles son mis debilidades, y por allí él va a buscar meterse. Aquí el Señor le dice que pidamos que no nos metan en tentación y que más bien seamos librados del mal. Es lo que dice Pablo allá en 1 Corintios 10, cuando dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. Y la Biblia nos manda es a resistir a Satanás, no a luchar contra él, porque este Señor ya está vencido. Jesucristo lo venció en la cruz. Entonces tú lo que tienes es que someterte a Dios, acercarte a Dios, resistir a Satanás y él huirá. A eso es lo que nos manda la Biblia. Tú no tienes potestad para estar peleando, ni a eso te mandó Dios, sino a resistir, a confiar en él, porque ya Dios lo venció. Entonces vemos aquí esas 6 peticiones. La primera, dándole el primer lugar a lo que tiene que ver con Dios, con su nombre, con su reino, con su voluntad. Después pedimos por nuestras necesidades, ¿verdad? Y tenemos ahí. Y quiero nombrar otro aspecto de nuestra oración que tiene que ver entonces con la extensión de la oración. Y cuando hablo de extensión no me refiero a lo largo que pueda ser, porque justamente estamos diciendo que al Señor no le gustan vanas palabrerías, sino que seas preciso y conciso en tus peticiones. Cuando hablamos de extensión nos referimos al alcance que tienen nuestras oraciones. Aquí vemos entonces perfectamente que es universal, porque pedimos por Dios para glorificar su nombre, pedimos por nuestras necesidades, ¿verdad? O sea, que tienen que ver tanto la parte espiritual como la parte física, que es lo otro cuando estamos pidiendo para nosotros. Allí en la primera, cuando hablamos del pan, son nuestras necesidades físicas. Cuando hablamos del perdón y de la tentación, son las peticiones espirituales. Entonces vemos que tiene un gran alcance, es universal. Pero además de eso, también vemos aquí que no es una individual. Vean que el Señor Jesucristo, cuando está hablando, dice desde el 11, él dice, vean lo que dice, nuestro, no dice mi pan, sino nuestro pan, dánoslo hoy. En el siguiente, cuando dice, perdónanos, como también nosotros perdonamos. Y en el 13 está diciendo, no nos metas en tentación, hablando en plural. Nosotros cuando oramos debemos interceder y pedir por los hermanos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por los que están en eminencia, reconociendo que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces no estoy pidiendo nada más que para mí, sino por los demás. Ahí vemos entonces el alcance y el universo de la oración que debe tener eso. Y vemos al final entonces lo que les había nombrado. Recuerden que al principio les dije que la oración debe tener tres aspectos, que era la brevedad, las peticiones, ¿verdad? Que en la brevedad, estaba la invocación, las peticiones, y aquí tenemos la conclusión. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es una doxología que se utiliza justamente para resaltar el nombre y el poder de Dios. Porque lo hace al final. Me gusta aquí el Señor al final nombra esto, hace este reconocimiento, esta alabanza, esta honra. Porque si no tuviera el reino, si no tuviera el poder y la gloria, desde el principio hasta el fin, entonces nuestra oración es ¿para qué vamos a pedir? Entonces estamos reconociendo que todo lo que hemos pedido, como es de acuerdo a su voluntad, como es una oración que la hemos hecho en espíritu, entonces reconocemos que Él tiene el poder para darnos lo que le hemos pedido. Entonces vean qué hermoso modelo de oración, donde están las necesidades espirituales, las necesidades
física, donde le damos la honra y la gloria a Dios, porque pedimos de acuerdo a su voluntad que las cosas que Él dejó escritas lleguen a cada rincón del mundo, y al final reconocemos que Él tiene el poder para darnos las cosas, porque muchas veces oramos y no recibimos porque dudamos. El Señor Jesucristo nos enseñó que debemos pedir las cosas sin dudar nada. A Dios le gusta que pidamos de acuerdo a su voluntad. Si invocamos su nombre, si pedimos las cosas en el nombre de Jesucristo, quiere decir que es de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Entonces, este es un recurso. Para mí, la oración muestra realmente la fe que tiene el creyente. Porque tú le estás pidiendo a Dios unas cosas que tú no tienes o que tú necesitas, ¿cierto? Entonces estás reconociendo, eso se llama fe. Pedir algo que en el momento no tienes, que necesitas, pero sabes que hay un Dios, que es tu Padre, que te la puede dar. Entonces esa es la mayor prueba de fe que puede tener un creyente. De manera que, amados hermanos, iglesia, pidamos en oración. Aquí tenemos un modelo breve, con peticiones que tienen que ver con Dios, con nuestras necesidades físicas y espirituales, y una conclusión, reconociendo que toda honra y toda gloria es para Dios, el único ser que la merece, tanto público como privada. Si has descuidado tu vida de oración, es una exhortación que queremos hacerte hoy. Ora, pídele a Dios. No tienes que ir a un instituto bíblico, a un seminario para aprender a orar. No, habla con Dios. Tú puedes hablar como hablas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos, con tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio. Así tú puedes hablar con Dios. Y busca un momento en que no haya distracciones y que no sea nada más como el último recurso. El primer recurso que debe tener un cristiano cuando está pasando por dificultades se llama la oración. Primero debemos ir a orar a Dios y después pues tú puedes buscar otros caminos. Pero ten la seguridad que si tú oras a Dios y pones todas tus cargas en el trono de la gracia, vas a ayudar el oportuno socorro y vas a hallar gracia para que cuando lleguen los momentos Él te dé la salida. Que nuestra vida sea una vida de oración. Pablo recomienda que nosotros debemos orar sin cesar, y eso no es que vas a pasar todo el día arrodillado, sino cada decisión, porque todos los días tú tienes que tomar muchas decisiones. Lo lleves primero en oración a Cristo para que Él te muestre lo que debes hacer realmente. Bendiciones, y oramos pidiéndole: Padre, te damos gracias porque tú nos dejaste escrita en tu palabra todo lo que tiene que ver con la vida. No hay ni un solo tema de la vida en que no esté reflejado allí en tu palabra. Pero muchas veces nos metemos en problemas porque buscamos la ayuda y la dirección en el mundo. Vamos a internet, vamos a YouTube, vamos a ver qué dijeron, le preguntamos al vecino y tomamos malas decisiones. Y esas malas decisiones traen sus consecuencias. Pero si acudimos a ti en oración, sabiendo que este es un recurso que tú nos diste y que tenemos el privilegio como tus hijos de hablar directamente contigo, porque tenemos ese mediador que es Cristo Jesús y tenemos un solo Dios. Que ya no hace falta acudir a un sumo sacerdote, porque tenemos esa comunión contigo, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos de hablar directamente contigo, el creador de todo, el dador de todo. Sé que muchos quisieran hablar con los presidentes de los países y no pueden, pero por encima de los presidentes, por encima de los reyes, por encima de cualquier señor, estás tú, que eres Señor de señores y Rey de reyes, y eres el único Dios, y nosotros podemos hablar contigo libremente. Gracias, Señor, por ese privilegio. Pedimos perdón cuando no lo hemos utilizado, pero queremos ratificar nuestro compromiso de buscarte día a día en oración. Bendice nuestras vidas, Señor, con bendiciones espirituales, porque todo lo demás va a ser añadido
cuando tenemos a ti el primer lugar en nuestras vidas. Hacemos este ruego con acciones de gracia en el dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.